Pregunta, ¿qué tan seguro estás de que de verdad sabes hacer una foto? Da igual si estás usando una cámara digital o una analógica, o lo que sea, incluso un teléfono. Porque hay un concepto básico que es lo que hay que entender y es la manera en la que todas las cámaras han funcionado desde siempre. El triángulo de la exposición: apertura, velocidad de obturador e ISO. Empecemos con la apertura. Entre más amplia es, menos cosas van a estar enfocadas. Así es como se consigue esto del fondo sin nitidez, que aísla al sujeto. Y entre más pequeña se hace esa apertura, más cosas se enfocarán. ¿Lo notas? Todo lo que está dentro del encuadre se ve con mucho más detalle. Es genial para hacer paisajes, por ejemplo. La velocidad del obturador. Entre más alta es, más detalle se conseguirá de sujetos que se mueven rápidamente. Y si el obturador va más despacio que el sujeto, aparecerá este efecto, desenfoque en el movimiento. Por último, el ISO, que controla qué tan sensible es el sensor de la cámara a la luz. Más exposición, menos exposición. Ahora, hay contraindicaciones y cosas a tener en cuenta de estas tres variables, como el hecho de que todas controlan qué tanta luz habrá en la imagen. Así que no solo hay que saber cómo controlar, sino también cómo balancear. Entonces, si quieres aprender a hacer eso y más cosas sobre fotografía y cinematografía, sígueme, suscríbete que yo te enseño. ¿Cómo lo hace la cámara? ¿Cómo consigue destruir el fondo, dejarlo desenfocado y centrar toda la atención en el sujeto? ¿Te lo has preguntado? La apertura es este agujero que hay aquí en la lente. Entre más amplia es, menos cosas estarán enfocadas en el plano de profundidad. Así es como se consigue lo de aislar el sujeto. Con una apertura amplia tenemos un margen de enfoque pequeño y lo que se verá nítido depende de dónde ajustemos ese enfoque. Y entre más pequeña se vaya haciendo esa apertura, ese margen se va a hacer más amplio. La cosa es que la apertura también controla la cantidad de luz que hay en la imagen. Y es bastante simple. Entre más amplia es, más luz pasará, tomas más iluminadas. Y entre más pequeña es, menos luz pasará, tomas más oscuras. Lo más difícil de entender, y la verdad es que no es ni tan complicado, es su escala de medida, que es inversamente proporcional, lo que quiere decir que f2, por ejemplo, es una apertura mucho más amplia que f22. Hay que tener muy claro qué es lo que se quiere conseguir para escoger la apertura adecuada. ¿Queremos hacer un paisaje en el que todo esté enfocado y nítido o queremos aislar al sujeto y hacerlo el centro de atención? Y recordar tener en cuenta que dependiendo de la apertura que escojamos, la imagen va a estar más iluminada o más oscura. Ese es un carro bastante rápido. Me encantaría poder hacerle unas fotos. Y no estoy en la pista. Estoy aquí en el estudio. Ojalá algún día pueda estar en un gran premio. La velocidad del obturador es el factor determinante para hacer fotos a sujetos en movimiento. ¿Cómo funciona? El obturador es este dispositivo en la cámara que controla durante cuánto tiempo el sensor es expuesto a la luz. Entre más alta sea esa velocidad, más rápido se abrirá y se volverá a cerrar, dejando pasar menos luz. Y entre más lenta sea, entre más se tarde en abrir y volver a cerrar, más luz pasará. Ahora, en cuanto a lo del movimiento, si el obturador es más rápido que el sujeto que se mueve, al hacer la toma lo dejará congelado y con mucho detalle. Y entre más lento se vaya haciendo ese obturador, menos detalle habrá, porque la cámara está exponiendo durante más tiempo. Entonces, para hacer fotos a un Fórmula 1 que va a más de 300 km/h, o a un futbolista corriendo por el campo, o un ave volando, es mejor utilizar una velocidad alta para congelar el movimiento. Y una velocidad de obturador baja no es que sea inútil. Si se usa correctamente y se es creativo, se pueden conseguir un montón de efectos preciosos. Ahora sí ya estás listo para que seamos un par de fotógrafos de Fórmula 1. ¿Alguna vez has intentado sacar fotos o hacer tomas en una situación donde hay muy poca luz? Ya es imposible abrir más la apertura y no se puede hacer más lento al obturador. Pero sigue estando oscuro. ¿Qué hacer? ¿Cuál puede ser la solución? El ISO es el último recurso que tenemos para ajustar correctamente la exposición, y la manera en que funciona es bastante simple. Entre más bajo sea el nivel del ISO, menos sensible será el sensor a la luz, imágenes más oscuras, y entre más aumente ese nivel del ISO, más sensible será el sensor, imágenes más expuestas o más iluminadas.
Si apago la luz puede estar muy bien expuesto, eso es una bendición, pero ¿notas esto? Esos puntitos, esa lluviecita que afecta la calidad, eso es ruido digital y seguro que lo has visto antes en tus fotos o en tus videos. Aparece cuando los niveles del ISO son demasiado altos para la capacidad de la cámara. Por ejemplo, un celular que no tiene las mejores prestaciones y que tiene un sensor pequeño no va a ser capaz de llegar a ciertos niveles sin que se dañe la imagen. Una cámara se va a poder exigir mucho más y entre más cara sea y mejor sea el sensor, pues va a alcanzar unos niveles de ISO mucho más altos. Así que hay que entender muy bien las limitaciones del equipo que usamos e intentar balancear muy bien el ISO con la apertura y la velocidad del obturador para exponer correctamente.